15. Indicaciones precisas para conseguir una memoria eficaz. La integración o asociación de ideas. Debemos organizar los datos en unidades con sentido, agruparlos de acuerdo a un principio básico general. Lo que de esta manera se aprende siempre se fijará mejor que lo que se aprende de manera aislada e inconexa, mediante un acto puramente memorístico de repetición mecánica. Son fundamentalmente dos las razones por las que nuestra mente retiene mejor los principios y las reglas generales. Por una parte, al hacer abstracción de un conjunto más o menos amplio de datos y extraer del mismo el principio general que lo rige y engloba, se minimiza el esfuerzo, ya que habrá menos elementos que recordar. Por otra, nuestra mente trabaja de acuerdo a unas relaciones lógicas encadenadas y, por esta su propia naturaleza, retiene mejor las cosas con sentido, relacionadas entre sí, que las inconexas. Una sencilla experiencia nos hará ver aún más claro este proceso. Leeremos el siguiente conjunto de sílabas 3 o 4 veces y luego intentaremos reproducirlas en el mismo orden. Bet, pet, sik, kuj, tik, paf, tep, beb, kap, ji, rij. Lo mismo haremos con el siguiente grupo de palabras. Tránsito, casa, gendarme, vehículo, puente, semáforo, ciudad, andar, asfalto, pie, transeúnte, silbato, pañuelo. Indiscutiblemente conseguiremos recordar mejor la lista de palabras que la de sílabas sin sentido. La familiaridad de las palabras, por una parte, y las relaciones o asociaciones lógicas que presenta el conjunto, nos hacen más fácil el recuerdo. Y si con estas palabras construimos frases o una pequeña narración, las recordaremos aún mejor. Se deduce, pues, que debemos relacionar lógicamente los datos, encuadrarlos, inteligentemente, en un sistema amplio de ideas a fin de mejor recordarlos, ya que así una idea adquiere el poder de traernos otra idea, de evocarla. El hábito de la correcta asociación, es decir, el conectar los hechos dentro de la mente de acuerdo con unas relaciones reales, y con la manera como mutuamente se complementan e ilustran, es uno de los medios principales de mejorar la memoria, Abercrombie, citado por A. Bly. Ahora bien, para realizar asociaciones de este tipo es indispensable una lectura inteligente del material. Debemos ser capaces de distinguir las ideas principales de las secundarias y captar adecuadamente sus relaciones. Pero además, debemos ser capaces de relacionar el conjunto de datos recién adquiridos con nuestros conocimientos anteriores, integrándolos como elementos activos en el corpus de nuestra propia concepción del mundo. Y será entonces cuando el problema de la memoria estará prácticamente resuelto. Organización del material. La recodificación. Un recurso de extraordinaria eficacia para facilitar la memorización y el aprendizaje será el uso de la recodificación, es decir, la organización del material de estudio de forma más familiar para nosotros, siempre de acuerdo con la asignatura y con nuestro modo de razonar y de recordar. La organización activa de lo que aprendemos es de suma importancia para garantizar una adecuada rememorización, ya que cuando acumulamos los datos de manera deficiente y desorganizada, siempre tendremos dificultades a la hora de su recuperación, pues la forma en que estos son aprendidos determinan en gran medida la forma en que serán posteriormente recordados, y nuestra mente capta mejor aquellos datos que se le presentan formando un conjunto lógico perfectamente estructurado, coherente, máxime cuando dicha sistematización ha sido elaborada por nosotros mismos. Para la recodificación de nuestro material de estudio nos serán de gran utilidad los resúmenes y las notas, numerando los puntos importantes, destacando los párrafos esenciales, etc., teniendo en cuenta a. Que debemos imponer nuestra propia estructura al material de estudio y dejar de lado la que alguien le había impuesto, y b. Que esa estructura debe adecuarse al contenido de la asignatura, ser la más conveniente para la misma. Esta será la verdadera recodificación del material, siempre de acuerdo con nuestro modo de razonar y de recordar. Si hemos acumulado nuestros datos con cuidado, de manera organizada y metódica, seremos capaces de recuperarlos cuando los necesitemos. La fragmentación del material. Cuando tengamos que aprender de memoria un tema de considerable extensión, la forma más correcta de proceder será fragmentando el material para su estudio. Por el contrario, cuando el tema a aprender sea de extensión reducida, lo abordaremos globalmente, sin fragmentación. Esta es una regla general bastante válida, sin embargo, creemos necesario hacer algunas aclaraciones.
Es de sobra sabido que cuando más amplio sea el material que debamos estudiar, tanto más difícil será aprenderlo de memoria. Pero lo que ya no será tan sabido es la desproporción tan extraordinaria que existe en el tiempo de aprendizaje, cuando la extensión del material se duplica o triplica. Entonces será necesario más del doble o el triple de tiempo para memorizarlo. Si tuviéramos que aprender de memoria un tema muy extenso, suponiendo que su estructura interna sí lo permitiese, podríamos dividirlo en 3 partes, por ejemplo, y así lo aprenderíamos rápidamente, ya que aprenderlo en su totalidad, de golpe, nos exigiría 3 veces más tiempo que el que se precisa para aprender un tercio. Asimismo, este sistema siempre nos brindará un mayor incentivo para el estudio. A diferencia del método global, que exige de nosotros un gran esfuerzo para que podamos observar algún resultado, la fragmentación nos brinda, en muy poco tiempo, una muestra de nuestro rendimiento. Hasta aquí, como vemos, el método solo nos ofrece ventajas. Mas, también tiene sus inconvenientes. Una vez aprendidas de memoria las partes, en este caso 3, tendremos que coordinarlas, reintegrarlas a su unidad. Y esta operación muy bien puede suponernos un gasto de tiempo considerable, por 2 motivos fundamentales. A. Tendremos que aprender el orden original de las mismas, y, B. Cuando seamos capaces de repetir a la perfección la tercera habremos olvidado, al menos parcialmente, la primera. Por ello, las ventajas evidentes que nos ofrece el método de la fragmentación del material podrán perderse o no, dependiendo del tiempo que nos tome la restauración de la unidad original del texto. Hechas estas aclaraciones, la regla general enunciada al principio sigue siendo válida, perfectamente válida, y en última instancia será el lector, de acuerdo a sus particulares inclinaciones, el que determinará cuál es el método más apropiado para él. La intensidad del estímulo. Para que podamos recordar bien una cosa, es indispensable que ésta se haya grabado en nuestra mente con fuerza y claridad. Las percepciones se graban en nuestra memoria según la intensidad y la vivacidad con que hayan llegado a nosotros. Si las impresiones son débiles, borrosas, imprecisas, nos resultará prácticamente imposible recordarlas de modo satisfactorio. Tanto el interés como la atención concentrada juegan aquí un papel de capital importancia. Para que grabemos algo es preciso que exista, por nuestra parte, la voluntad específica de retenerlo y de prestarle la debida atención. La intensidad de la atención determina directamente la firmeza y profundidad de las impresiones. Y, a su vez, una mayor intensidad de la impresión facilita o posibilita una mayor atención concentrada por nuestra parte. Podemos potenciar la intensidad de la impresión por los siguientes medios. Las buenas condiciones físicas y el desarrollo de nuestros sentidos, en especial el del oído y el de la vista, y el incremento de nuestra capacidad de observación, potenciarán la intensidad del estímulo y facilitarán la fijación. Las asociaciones de ideas, a las que ya nos hemos referido, potencian también la intensidad del estímulo. Cuando las impresiones son menos fuertes, tenemos que ayudar con nuestra voluntad, nos dice Fritz Wechsner. Las impresiones nuevas que por su naturaleza no son tan fuertes, deben ser adheridas a otras ya alojadas en el cerebro. La impresión se refuerza mediante grabados, fotografías, dibujos, etc. También mediante los esquemas y los resúmenes y por medio del subrayado, sobre todo cuando empleamos distintos colores. Rojo para las ideas principales, azul para los detalles relevantes, etc. Claro está que esto será más efectivo y provechoso para aquellos individuos que posean un gran desarrollo de la memoria visual. Aquellos que posean desarrollo de la auditiva podrán emplear con éxito la lectura en voz alta, la recitación, la discusión verbal, etc. Pero siempre tendremos en cuenta que la unión de los dos sistemas potencia aún más la intensidad del estímulo. Cuando falta la vivacidad del estímulo, podremos dar una fuerza suplementaria al mismo mediante la repetición o recitación activa de los contenidos. Esto hace que se nos graben mejor las ideas, pero siempre y cuando no nos limitemos a repetir las mismas palabras del texto, como un papagayo. Solo repetiremos textualmente cuando no haya más remedio, esto es, cuando se trate de aprender de memoria listas de palabras de un vocabulario extranjero, cifras, fechas y demás datos semejantes. Entonces aquí deberemos tener siempre presentes, la importancia y la efectividad del ritmo.
Repetir la lista, de palabras, números, etc., como si se tratase de una canción, potencia extraordinariamente la intensidad del estímulo y facilita el recuerdo. El superaprendizaje o sobreestudio es un medio de los más eficaces en orden a garantizar la fortaleza del estímulo y, por tanto, su posterior evocación, su fiel reproducción. El sobreestudio significa continuar estudiando una lección tras ser capaces de recordarla en un 100%. Si queremos asegurarnos el recuerdo, no debemos dejar de estudiar la lección. Debemos continuar estudiándola aún un poco más tras haberla aprendido, pues buena parte del olvido se produce precisamente al finalizar la lectura, muy poco tiempo después. Ahora bien, debemos tener en cuenta lo siguiente. No es aconsejable continuar el superaprendizaje durante demasiado tiempo, porque el esfuerzo adicional que exige no sería justificado por las ventajas progresivamente más débiles en el aprendizaje sucesivo. Lograr la adecuada distribución del tiempo. La repetición en periodos regulares. Facilita el recuerdo la repetición de las ideas en periodos regulares. Se ha comprobado que la mayor parte del olvido se produce durante las primeras horas después de haber realizado el estudio, más que durante los días siguientes. De aquí que debamos distribuir adecuadamente nuestro tiempo de estudio si queremos garantizar el recuerdo. Si disponemos de un total de 4 horas para estudiar un tema, deberíamos actuar, por ejemplo, de la forma siguiente. Emplear el primer día 1 hora, a los 2 una más, a los 3 la tercera y pasados unos 4 días la cuarta. El resultado será así mucho más satisfactorio que si empleamos las 4 horas en un mismo día. Además, debemos tener en cuenta que, si bien la memoria no se gasta, tampoco es aconsejable saturarla. Nunca debemos sobrecargar en exceso la memoria so pena de minimizar su rendimiento. Características individuales. Un factor indispensable para el recuerdo y para el aprendizaje será la intención de aprender, la firme voluntad de asimilar unos conocimientos. Sin esto, raramente podremos realizar un aprendizaje significativo, verdaderamente enriquecedor. Ya que el individuo solo aprende, asimila, recuerda y graba aquellas cosas que le interesan y, por el contrario, no consigue aprender las que no le interesan. Se resiste generalmente el aprendizaje y recordación de todo aquello que no nos agrada o no queremos. Son nuestras propias fuerzas psicológicas profundas las que rechazan esos elementos. Debamos encauzar los estudios en la dirección de nuestros gustos. Una fuerte motivación e interés son la mejor garantía del éxito, pues aun en aquellos casos en que debamos enfrentar el estudio de una asignatura que se nos antoje particularmente árida, siempre sabremos descubrir su lado agradable o positivo, al reconocerla como meta insoslayable para la realización de sueños y ambiciones realmente deseables. Ejercicios. 1. ¿Por qué debemos relacionar lógicamente los datos y encuadrarlos en un sistema amplio de ideas a fin de recordarlos mejor? 2. ¿Cuál será el requisito indispensable para poder establecer relaciones lógicas entre las ideas? 3. ¿En qué consiste la recodificación y cómo ha de llevarse esta a cabo? 4. ¿Cuál será la manera correcta de proceder cuando tengamos que aprender de memoria un texto muy extenso? Explique por qué. 5. Enumere los medios que podemos utilizar para potenciar la intensidad de la impresión. 6. ¿Por qué motivos facilita el recuerdo la repetición de las ideas en periodos regulares? Escoja un texto cuyo tema le agrade, puede seleccionar también un poema, aprendiendo un par de versos por día. Al día siguiente escogerá otras 2 líneas, o versos, y las repetirá, con las 2 anteriores, formando un todo, hasta fijarlas con precisión y así sucesivamente. El punto capital es la repetición. Esto lo practicará durante un mes aproximadamente. Cada día 2 líneas o 2 versos, etc. 7. Con el objeto de potenciar su capacidad de recuerdo, escuche una charla o conferencia y trate luego de repetirla lo más fielmente posible en sus ideas esenciales, imitando incluso el tono y los ademanes del disertante. 8. Uno de los factores que más ayudan a la memorización es la capacidad de concentración. Potenciando esta, usted potencia su memoria. Practique para ello con cierta asiduidad los siguientes ejercicios.
A. Cuente de 100 en 100 unidades, mentalmente y en sentido inverso 100, 99, 98, 97, 96, etc. Si puede hacerlo en un sitio lleno de ruidos, sin permitir que estos interfieran su conteo, el ejercicio será aún más efectivo y provechoso. B. Haga ejercicios de cálculo mental, primero con números pequeños. Luego amplíe el ejercicio a números más complicados. 9. Encierre en un círculo las respuestas que considere correctas, puede haber más de una. 1. Por su propia naturaleza, la mente humana retiene mejor los datos que se le presentan. A. De forma inconexa y debidamente apoyados por sus correspondientes imágenes visuales. ¿Verdadero, falso? B. Formando conjuntos amplios donde se resalten adecuadamente los puntos particulares de verdadera relevancia. ¿Verdadero, falso? C. Relacionados o asociados artificialmente entre sí. ¿Verdadero, falso? D. Debidamente organizados en unidades con sentido, y de acuerdo a un principio básico general. ¿Verdadero, falso? 2. Las percepciones se graban en nuestra memoria con mayor o menor intensidad, dependiendo de A. La frecuencia con que incidan en nuestra conciencia. ¿Verdadero, falso? B. Nuestro coeficiente personal de inteligencia. ¿Verdadero, falso? C. La intensidad y la vivacidad con que hayan llegado a nosotros. ¿Verdadero, falso? D. El mayor o menor desarrollo de nuestra memoria olfativa y táctil. ¿Verdadero, falso? 3. El superaprendizaje o sobreestudio es un medio muy eficaz para garantizar A. La fortaleza del estímulo. ¿Verdadero, falso? B. El aprendizaje de una asignatura en un 100%. ¿Verdadero, falso? C. El incremento de nuestra capacidad crítica y analítica. ¿Verdadero, falso? D. La fiel reproducción y evocación de lo aprendido. ¿Verdadero, falso? 4. Está perfectamente demostrado que la mayor parte del olvido se produce A. Al cabo de los 3 o 4 primeros días después de haber estudiado un tema. ¿Verdadero, falso? B. En un periodo de tiempo bastante amplio, y siempre variable, según los sujetos. ¿Verdadero, falso? C. Durante las primeras horas después de haber estudiado un tema. ¿Verdadero, falso? D. Pasados unos 4 días, así se haya practicado el sobreestudio de forma conveniente. ¿Verdadero, falso? 5. El individuo solo aprende, asimila y graba en la memoria aquellas cosas A. Que le suponen un verdadero esfuerzo personal. ¿Verdadero, falso? B. Que le garantizan un claro beneficio material o espiritual. ¿Verdadero, falso? C. Que comportan una fuerte conmoción psíquica. ¿Verdadero, falso? D. Que le resulten particularmente áridas y difíciles, pero en las cuales es capaz de descubrir el lado positivo. ¿Verdadero, falso? E. Que le interesan y agradan. ¿Verdadero, falso? Respuestas. Ejercicio 1. La mente retiene mejor los principios y las reglas generales que los datos dispersos y sin sentido. Por una parte, habiendo menos datos que recordar, se minimiza el esfuerzo y, por otra, nuestra inteligencia trabaja de acuerdo a unas relaciones lógicas encadenadas, y por esta su propia naturaleza retiene mejor los datos conexos y con sentido. Ejercicio 2. La lectura inteligente. Distinguir las ideas principales de las secundarias y captar adecuadamente la relación que mantiene entre sí y con el conjunto del texto. Pero además, debemos relacionar el conjunto de datos recién adquiridos con nuestros conocimientos anteriores. Ejercicio 3. Organización del material de forma más familiar para nosotros. Se debe llevar a cabo siempre de acuerdo con la asignatura y con nuestro modo de razonar y de recordar. Ejercicio 4. Dividirlo en varias partes, si la estructura interna del mismo así lo permite. Aprenderlo en su totalidad de golpe, nos exigiría mucho más tiempo que el que se precisa para aprender las partes. Además, la fragmentación nos brinda un mayor incentivo para el estudio. Ejercicio 5.
A. Buenas condiciones físicas y desarrollo de nuestros sentidos, fundamentalmente vista y oído. B. Incremento de nuestra capacidad de observación y de concentración. C. Las asociaciones de ideas. D. Mediante grabados, láminas, fotografías. E. Repetición o recitación activa, lectura en voz alta, escribir mientras se estudia y el subrayado. 0. El superaprendizaje o sobreestudio. Ejercicio 6. La mayor parte del olvido se produce durante las primeras horas después de haber realizado el estudio, más que durante los días siguientes. Ejercicio 7 libre. Ejercicio 8 libre. Ejercicio 9. Pregunta 1. Verdadera. D. Pregunta 2. Verdaderas. A y C. Pregunta 3. Verdaderas. A y D. Pregunta 4. Verdadera. C. Pregunta 5. Verdaderas. D y E.